¿Alguna vez te has preguntado, Dios, ¿eres tú o solo mis pensamientos? ¿Es esta la opinión de mi amigo o es un mensaje tuyo a través de él? ¿Debería salir con esta persona, aceptar este trabajo, decir sí a esta oportunidad o simplemente alejarme? Si alguna de estas interrogantes resuena contigo, entonces este mensaje es para ti. Nos adentraremos profundamente en la disciplina espiritual y más aún en la habilidad de supervivencia que llamamos discernimiento, porque hoy, más que nunca, estamos rodeados de un estruendo incesante. Todos tienen una plataforma, todos tienen una opinión, y la marea de información nos envuelve con una fuerza que antes era impensable. Desde las noticias que compiten por nuestra atención, hasta las tendencias culturales que moldean el pensamiento colectivo, el panorama es abrumador. Pero no toda voz merece ser seguida, no toda puerta es la puerta de Dios, no toda confirmación es de origen divino. El discernimiento es la brújula que te permite separar la emoción de la revelación, el consejo humano de la instrucción divina, la decepción de la verdadera dirección. Y Jesús, con una sabiduría profética, nos advirtió que este momento llegaría. Advirtió que muchos afirmarían hablar en su nombre, pero en realidad desviarían a otros del camino. Incluso los elegidos, dijo, podrían ser engañados si no estaban cimentados en la verdad. Pablo también lo vio. En una época de creciente persecución, instó a la iglesia primitiva a examinarlo todo, porque no todo lo que suena espiritual proviene del espíritu. Estamos viviendo esa realidad ahora. Parte del contenido más viral en las redes sociales afirma ser cristiano, pero promueve medias verdades y mentiras ocultas, envueltas en un lenguaje seductor y fácil de consumir. Otros llamarán amor a lo que en verdad es manipulación sutil. Algunos etiquetarán el silencio como paz, cuando en realidad es un adormecimiento espiritual, una evitación consciente de la verdad incómoda. Y es por eso que el discernimiento espiritual no es una opción, es una necesidad urgente. Sin él, no puedes saber si tus convicciones provienen del espíritu o de tus propias heridas pasadas, de traumas no resueltos que colorean tu percepción. No sabrás si una puerta es una asignación divina o una trampa disfrazada de bendición, una oportunidad que bajo el brillo superficial esconde un camino de perdición. Entonces, ¿qué es realmente el discernimiento espiritual? ¿Cómo se ve en la práctica? Conocer la voz de Dios, reconocer su mano en tu vida, discernir lo falso y mantenerte alineado con el cielo. Especialmente cuando tus emociones están desbordadas y la cacofonía del mundo parece engullir cualquier atisbo de claridad. De eso trata este mensaje. Recorreremos cómo la Escritura define el discernimiento, cómo el Espíritu Santo lo afina y cómo puedes caminar con confianza en él en tu vida diaria. Desde tus relaciones hasta tus decisiones, desde tu llamado hasta la cultura que te rodea. Al final de este camino, nuestra oración es que dejes de preguntar, Dios, ¿eres tú? Y comiences a reconocerlo en el momento en que habla. Si este mensaje, a través de profundas historias bíblicas, comienza a abrir tus ojos, compártelo con alguien que se sienta espiritualmente confuso, que dude de cada paso o que esté atrapado entre dos voces. Entremos de lleno, porque el discernimiento no se trata de ser crítico, se trata de ser claro. Y la claridad es uno de los mayores regalos que Dios otorga a su pueblo cuando está listo para escuchar. Si el discernimiento espiritual es la clave para la claridad en un mundo de confusión, entonces debe ser más que una habilidad útil para la vida, debe ser una necesidad divina. Y la Escritura lo confirma una y otra vez, porque una vez que has formulado la pregunta, Dios, ¿eres tú o soy solo yo?, ya has entrado en una tensión que exige algo más profundo que el instinto o la emoción. Has entrado en la necesidad de discernimiento, no solo como un regalo, sino como un llamado imperativo. En la iglesia primitiva, el discernimiento espiritual no era opcional, era una cuestión de supervivencia. Los falsos maestros pululaban por doquier, personalidades carismáticas podían desviar a multitudes, y la herejía no solo flotaba en la cultura, sino que se infiltraba sigilosamente en las reuniones de creyentes. La iglesia era joven, frágil y ferviente, pero también vulnerable a la sutil erosión de la verdad. Por eso los apóstoles no solo construyeron iglesias, edificaron cimientos de verdad inquebrantable, y para salvaguardar esa verdad, enseñaron algo de lo que no se habla lo suficiente en la iglesia moderna, la necesidad vital del discernimiento espiritual.
Hebreos 5:14 es uno de los versículos más sobrios en esa conversación. El escritor no se dirige a nuevos conversos, está confrontando a cristianos que ya deberían haber alcanzado la madurez. Él escribe, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso constante tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Lo captaste? El discernimiento no cae sobre tu regazo, se entrena, se construye con el tiempo, a través del uso constante, de la experiencia vivida, de la rendición de la voluntad, de la exposición profunda y persistente a la palabra de Dios, y es el distintivo de la madurez espiritual. Piensa en ello. Según este pasaje, la señal del crecimiento espiritual no es solo un aumento de conocimiento, como si se tratara de acumular datos. Es un discernimiento agudizado, es ser capaz de entrar en una situación y no solo sentir la vibra, sino ver la verdad debajo de la superficie, la esencia que escapa a los sentidos superficiales. No es solo saber lo que suena por correcto, sino saber lo que es por correcto. No es solo citar la escritura, sino saber cómo aplicarla cuando las líneas se desdibujan, cuando la presión del entorno exige una respuesta rápida, o cuando tu propia carne quiere transigir con facilidad. Y en 1 Corintios 12, Pablo va aún más profundo. Enumera los dones espirituales, lenguas, profecía, sanación, y entre ellos incluye el discernimiento de espíritus. Esto no es percepción natural, una intuición común, es una visión sobrenatural. El Espíritu otorga a los creyentes la capacidad de reconocer lo que es de Dios, lo que es del hombre y lo que es demoníaco, porque no todo lo que reluce es gloria, y no todo espíritu es santo. Pablo escribía a la iglesia de Corinto, una iglesia rica en dones espirituales, pero deficiente en disciplina. Tenían celo, pero no siempre sabiduría. Así que Pablo les recuerda que el Espíritu da los dones como Él quiere, y uno de los más vitales es el discernimiento. ¿Por qué? Porque incluso en una sala llena de milagros y profecías, el engaño aún puede respirar, puede acechar sutilmente, esperando una oportunidad. Y esto no es solo historia antigua, es una realidad palpable hoy, aquí y ahora. Vivimos en una cultura donde los sentimientos han suplantado la doctrina, donde la influencia es a menudo confundida con la unción, donde las personas persiguen experiencias espirituales, pero ignoran la autoridad espiritual que subyace a la verdadera fe. Es una era de verdad personal, donde el consenso y la validación externa a menudo dictan lo que es aceptable, incluso en el ámbito espiritual. Las narrativas globales, ya sean políticas, económicas o sociales, compiten por nuestra atención y muchas veces lo hacen apelando a nuestras emociones más que a la razón o a principios sólidos. Vemos cómo las redes sociales pueden amplificar voces carismáticas que, aunque carecen de profundidad o veracidad, ganan un seguimiento masivo simplemente por su capacidad de resonar con ciertos estados de ánimo o deseos latentes. Y a menos que tengas discernimiento, comenzarás a pensar que cualquier cosa que mueva tus emociones debe ser ungida. Confundirás el carisma con el llamado y la multitud con la credibilidad, sin detenerte a examinar el fruto a largo plazo de esas influencias. Es como en el mercado financiero, donde las promesas de ganancias rápidas y fáciles a menudo ocultan esquemas piramidales o inversiones insostenibles que, a primera vista, lucen brillantes y atractivas. O en la esfera política, donde los discursos populistas prometen soluciones milagrosas a problemas complejos, capturando la imaginación popular, pero careciendo de una base práctica o ética. Pero la Escritura nos insta a examinar cada espíritu, 1 Juan 4:1, no porque seamos paranoicos, sino porque estamos protegidos. Dios nunca quiso que su pueblo siguiera ciegamente todo lo que se etiqueta como cristiano o verdad. Él nos dio el discernimiento como una salvaguardia, no para convertirnos en cínicos, sino para transformarnos en centinelas vigilantes. El discernimiento es la lente a través de la cual Pedro pudo mirar a Simón el mago en Hechos 8 y decir: tu corazón no es recto delante de Dios. Incluso cuando Simón ya se había bautizado y quería comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Es así como Pablo pudo confrontar a Pedro cara a cara en Gálatas 2, cuando Pedro comenzó a actuar hipócritamente por miedo a lo que otros pudieran pensar, comprometiendo la verdad del Evangelio por conveniencia social. Es también como Juan pudo advertir a las iglesias sobre anticristos dentro de la propia comunidad.
no solo fuera de ella, revelando que los mayores peligros a menudo surgen de la imitación interna. Los mayores peligros para tu fe, e incluso para tu bienestar social y emocional, no siempre provienen de una oposición abierta y descarada. Vienen de una distorsión sutil, una desviación apenas perceptible de la verdad, envuelta en un lenguaje que parece razonable o compasivo. Por eso el discernimiento es un regalo, pero también una responsabilidad ineludible. No estamos llamados a ser consumidores pasivos de contenido cristiano, ni de noticias, ni de tendencias culturales. Estamos llamados a ser hijos e hijas discernidores, arraigados en la verdad, guiados por el Espíritu y entrenados para reconocer cuando algo es por correcto, pero aún así está fundamentalmente equivocado. Y eso significa que el discernimiento debe practicarse. Se entrena cada vez que abres la palabra, no solo para marcar una casilla o cumplir con una obligación, sino para conocer la mente de Dios, para permitir que su verdad moldee tus pensamientos. Lo agudizas cada vez que te preguntas, ¿es esta una convicción genuina del Espíritu o es solo lo que yo quiero porque sea verdad, mis propios deseos disfrazados? Lo haces crecer cada vez que reduces la velocidad antes de tomar una decisión importante y le preguntas al Espíritu Santo, ¿qué ves tú que yo no puedo ver? ¿Qué perspectiva me falta? El discernimiento cambia la forma en que escuchas los sermones, cambia la forma en que te desplazas por las redes sociales, no con una mente pasiva, sino con un ojo crítico y un espíritu alerta. Cambia la forma en que recibes consejo, incluso de personas a las que amas y en las que confías, porque dejas de preguntar, ¿me gusta esto? Y empiezas a preguntar, ¿esto viene del Señor? ¿Está alineado con su carácter y su voluntad? Y seamos honestos, no siempre es fácil. A veces, el discernimiento te hará sentir incómodo, te llevará a alejarte de situaciones que a todos los demás les entusiasman, porque percibes una incongruencia. Te hará decir no, cuando la oportunidad parece perfecta sobre el papel, pero tu espíritu siente una perturbación. Incluso puedes separarte de personas que alguna vez sentiste como familia, porque comenzaste a ver el espíritu detrás de las palabras, no solo las palabras en sí mismas. Esto es particularmente cierto en un mundo donde la conformidad social a menudo se valora por encima de la integridad personal, donde el costo de ir en contra de la corriente puede ser la exclusión o el rechazo, incluso en círculos que se profesan espirituales. La sabiduría convencional, ya sea en la fe, la política o la economía, puede ser poderosa y convincente, y el discernimiento a menudo significa cuestionar esa sabiduría, buscar la verdad más allá de las apariencias. Pero ese es el costo de la madurez. Hebreos 5:14 no es solo una descripción, es una invitación a crecer, a superar la leche espiritual y empezar a masticar la verdad sólida, a construir una vida que no sea arrastrada por la emoción o las tendencias efímeras, sino anclada en la voz del cielo. Y cuanto más entrenes, más reconocerás lo que no pertenece a tu espíritu, incluso cuando tu carne, con su apego a la comodidad y lo familiar, quiera aferrarse a ello. Así que pregúntate, ¿he entrenado mis sentidos para discernir entre el bien y el mal, o simplemente me he entrenado para evitar la incomodidad de la confrontación o la incertidumbre? ¿Estoy siendo moldeado por la verdad objetiva de Dios, o por lo que se siente bien en el momento, por la validación externa o la gratificación inmediata? ¿He rendido mis emociones al espíritu, o sigo usándolas como una brújula errática, guiándome por caprichos pasajeros? Porque el discernimiento no es una llamada para, quizás algún día, cuando sea más maduro. Es la señal de que estás madurando ahora mismo, en este instante. Y en los tiempos que vivimos, cuando la doctrina falsa se viste con un lenguaje suave y acogedor, cuando el pecado se comercializa como autenticidad y liberación personal, y cuando el engaño a menudo suena a compasión o justicia social, Dios está llamando a su pueblo no solo a ser amoroso, sino a ser discernidor. La iglesia primitiva no sobrevivió porque tenía mejor música o milagros más impresionantes. Sobrevivió porque sabía cómo guardar la verdad, sabía cómo denunciar lo que era falso y aferrarse a lo que era real. Y ahora es nuestro turno, en un mundo donde la desinformación es un arma y las verdades se construyen y deconstruyen al antojo de la narrativa dominante. El discernimiento no es opcional, es el espíritu agudizando tus sentidos. Y si últimamente te has sentido espiritualmente nublado, confundido por voces discordantes,
inseguro sobre los próximos pasos o temeroso de ser engañado, entonces tal vez no sea una falta de información, tal vez sea un llamado del cielo. Ven más alto, entrena tus sentidos, madura. No estás llamado a dudar, estás llamado a discernir. Y la próxima vez que algo suene correcto, tendrás la claridad para preguntar, ¿pero es justo? ¿Es recto ante los ojos de Dios? Porque lo por casi por verdadero sigue siendo falso. Y en un mundo donde el engaño se disfraza de sinceridad, Dios está levantando creyentes que pueden ver más allá de la superficie y decir con audacia, eso no es de Dios y no lo seguiré. Si el discernimiento no es opcional, si es tanto un regalo como una marca de madurez, entonces debemos preguntar, ¿cómo lo practicamos realmente en nuestra vida cotidiana? Porque la claridad espiritual no puede surgir de nuestros instintos viscerales o de vibraciones emocionales. No puede depender de cuán convincente suene un orador o de cuántos seguidores tenga alguien en una plataforma digital. En un mundo saturado de voces falsificadas, medias verdades espirituales y la presión constante de elegir la rapidez sobre la fidelidad, necesitamos algo más que el juicio humano. Necesitamos a alguien dentro de nosotros que pueda discernir entre lo sagrado y la publicidad, entre la voz de Dios y nuestro propio ego, entre la convicción divina y la confusión de las tinieblas. Y Jesús prometió exactamente eso. La noche antes de su crucifixión, Jesús miró a los ojos a un grupo de hombres que estaban a punto de ser destrozados por el miedo. Estos no eran hombres perfectos, todavía estaban confundidos, aún hambrientos de poder, todavía inseguros de lo que realmente significaba su misión. Pero Jesús no les dio una lista de verificación de cosas que hacer. Les dio una persona. Cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús en Juan 16:13, Él los guiará a toda la verdad. No a una parte de la verdad, sino a por toda por ella. No solo en tiempos de crisis, no solo en la iglesia, sino en cada aspecto de la vida. Él los guiará. Esa palabra guiar en griego significa llevar por un camino desconocido. Jesús los estaba preparando a ellos y a nosotros para la incertidumbre de la vida después de su partida física. Los discípulos enfrentarían herejías, traiciones, persecuciones, falsos maestros y decisiones que afectarían el curso de la Iglesia durante siglos. Y la respuesta de Jesús no fue entregarles un manual exhaustivo, fue colocar el Espíritu dentro de ellos. Ese mismo Espíritu vive en ti hoy. No es pasivo, no es distante. No solo te ayuda a sentir consuelo en la adoración o inspiración en un momento emotivo. Él te ayuda a distinguir la diferencia entre la voz de Dios y tu propio ego, entre la convicción que te llama al arrepentimiento y la condenación que busca destruirte, entre la redirección divina y la confusión demoníaca. Y cuanto más te sintonizas con Él, más comienzas a escuchar una voz que hace más que inspirar, revela. La convicción y la condenación suenan similares en la superficie, pero sus destinos están a kilómetros de distancia. La convicción dice, eso es pecado y quiero liberarte. La condenación dice, eso es pecado y nunca serás libre, eres indigno. Una viene del Espíritu, la otra viene del acusador. El Espíritu hiere solo para sanar, para restaurar. Satanás hiere para destruir. El Espíritu enciende una luz para mostrarte el camino a casa. La condenación simplemente te deja sentado en la oscuridad, avergonzado por estar allí. Pero para reconocer esa distinción vital, tienes que aprender el lenguaje del Espíritu. Y el lenguaje del Espíritu no es confusión, es claridad, es paz que supera todo entendimiento. Por eso 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Juan no está socavando a los pastores o la enseñanza bíblica. Está advirtiendo contra la creciente ola de falsos maestros en su época, aquellos que afirmaban tener un conocimiento superior o una revelación especial. El punto de Juan es este: ya tienes el Espíritu dentro de ti. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras vive dentro del creyente. Y cuando Él permanece en ti, trae no solo su presencia, sino también discernimiento, una capacidad innata para diferenciar la verdad de la falsedad. Hoy en día, ese mismo espíritu de falsa enseñanza está vivo y bien, propagándose en el aire digital. Vivimos en una era donde el emocionalismo se empaqueta como unción, donde la gente eleva lo que siente por correcto por encima de lo que Dios ha dicho. Donde innumerables voces proclaman, Dios me dijo,
pero su fruto, el impacto real de sus vidas y enseñanzas, revela algo muy diferente. Probablemente lo has visto, una enseñanza carismática que te hace sentir bien por un momento, pero que deja tu alma intranquila, sin verdadero fundamento. Una publicación que suena poderosa y edificante, pero que en el fondo contradice la palabra de Dios. Una relación que se justifica con Dios nos está guiando, pero que se convierte en una excusa para evitar la rendición de cuentas, la responsabilidad ética y la sana autoevaluación. Aquí es donde el Espíritu Santo se convierte en tu filtro interno para la verdad, porque no todo susurro en tu corazón es del cielo, no toda puerta abierta es divina, no toda lágrima en una canción de adoración significa la presencia del Espíritu. Por eso Pablo advirtió a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5, 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Esa no era una sugerencia opcional, era una estrategia de supervivencia esencial. Probar las impresiones espirituales, las enseñanzas, incluso nuestros propios motivos, es el papel del Espíritu en nosotros. Él no solo nos hace sentir algo, Él nos revela lo que es real, lo que es verdadero y duradero. Él atraviesa la densa niebla de la confusión para ofrecer claridad. Por eso Pablo afirmó en Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No solo llenos del Espíritu, sino guiados por Él. No solo conmovidos, sino dirigidos. Esto es activo, continuo, un proceso dinámico. Es lo que te impide perseguir una claridad falsa, lo que te evita llamar una señal divina a la ansiedad o confundir la adulación de la gente con el favor de Dios. Pero, ¿cómo habla el Espíritu? A veces a través de una paz que desafía la lógica, una serenidad que no tiene sentido en medio del caos. A veces, a través de la Escritura, que penetra la confusión como una espada, revelando lo oculto. A veces a través de una inquietud en tu espíritu, una santa incomodidad que te detiene en seco antes de seguir un camino dudoso. A veces habla a través de otros creyentes cuyas palabras tienen un peso sobrenatural, que llegan con una autoridad y una sabiduría que trascienden su propia capacidad humana. Y a veces habla a través del silencio, forzándote a bajar la velocidad lo suficiente para que tu alma pueda alcanzar la verdad que el ruido del mundo te impedía escuchar. El discernimiento, entonces, no se trata de desarrollar sospecha o una mentalidad cínica. Se trata de cultivar la sensibilidad, de afinar tus sentidos espirituales para percibir lo que de otro modo pasaría desapercibido. Eso es lo que le sucedió a Pedro en Hechos 5, cuando Ananías y Safira mintieron acerca de su ofrenda. Exteriormente, todo parecía generoso y piadoso, pero Pedro vio a través de ello por medio del Espíritu. Pedro no era cínico, tenía claridad. Y necesitamos esa misma claridad hoy, porque el engaño ahora es más sutil que nunca. Viene envuelto en un lenguaje cristiano, filtrado a través de plataformas que recompensan la emoción más que la verdad, celebrado por multitudes que confunden la popularidad con el favor divino. Y sin el testimonio interno del Espíritu, comenzarás a aceptar lo que por se siente por correcto, por encima de lo que por es por correcto. Entonces, ¿cómo creces en este tipo de discernimiento? Permaneces en él. Expones tu corazón a la Escritura, no solo para obtener información, sino para la transformación profunda de tu ser. Permaneces en comunidad, donde el hierro afila el hierro, donde otros creyentes te desafían y te apoyan en tu búsqueda de la verdad. Horas antes de publicar, de hablar o de actuar, invitando a Dios a guiar cada una de tus acciones. Prestas atención al testimonio interno, no solo a tu instinto superficial, sino a ese tirón más profundo del espíritu que no te permite conformarte. Y cuando algo no te sienta bien, incluso si no puedes explicar por qué, no ignores ese impulso. No anules el susurro del espíritu con tu propia voluntad o tus preferencias. El espíritu no intenta controlarte, intenta protegerte, guiarte a la plenitud de la vida. Y lo que tú llamas duda o vacilación puede ser en realidad una revelación disfrazada, una advertencia divina. No existe una fórmula mágica para el discernimiento perfecto, una receta infalible, pero hay una persona, el Espíritu Santo, y Él ha prometido guiarte a toda verdad. Así que permite que el Espíritu sea más que tu consolador. Permite que sea tu filtro, tu guía constante. Pídele que hable más fuerte que tus inseguridades, que interrumpa tus preferencias personales con la verdad de Dios. Pídele que te guíe incluso cuando su dirección te parezca lenta o ilógica según tus propios planes.
porque la claridad no siempre llega en el momento que tú la quieres, pero siempre llega a través de aquel que fue enviado para guiarte. Deja que el Espíritu te guíe, no solo en la crisis, sino en la tranquilidad de lo cotidiano, no solo en las grandes decisiones, sino en tu identidad más profunda, no solo los domingos en la iglesia, sino en el tráfico, en tus mensajes de texto, en la tensión de las conversaciones difíciles. Esto no se trata solo de escuchar la voz de Dios, se trata de aprender a seguirla. Y una vez que lo has escuchado, realmente lo has escuchado, todas las demás voces pierden su poder y su capacidad de seducirte. Habiendo salido de la profunda realidad de que el Espíritu Santo es nuestro filtro interno para la verdad, ahora nos adentramos en la pregunta que todo creyente eventualmente enfrenta. ¿Cómo discierno la voluntad de Dios? No solo en lo abstracto, en el reino de las ideas, sino en las decisiones concretas de la vida. ¿Con quién casarme? ¿Dónde vivir? ¿Permanecer o marcharme de una situación? ¿Qué trabajo tomar? ¿Qué batalla librar? ¿Qué puerta abrir? Y quizás, lo más difícil de todo, ¿qué hacer cuando no hay una respuesta clara y obvia en absoluto, cuando la incertidumbre es la única constante? A menudo pensamos en la voluntad de Dios como una cuerda floja, donde un paso en falso arruinará todo nuestro destino, o como un tesoro escondido, que si oramos con la suficiente intensidad o ayunamos el tiempo suficiente, tal vez, solo tal vez, lo encontraremos. Pero Dios nunca diseñó su voluntad para ser un juego de adivinanzas, una búsqueda ansiosa y desesperada. No se descubre a través de la ansiedad o la desesperación, se revela a través de la formación de nuestro carácter, a través de convertirnos en el tipo de persona que conoce lo que Él ama, confía en cómo Él guía y ve la vida a través de una mente renovada, en lugar de emociones reactivas y volátiles. Romanos 12:2 es el cimiento de toda esta verdad. Pablo escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto no es una ecuación mística, un código secreto que solo unos pocos elegidos pueden descifrar. Es una promesa clara y poderosa. Si tu mente está siendo renovada diaria, profunda y continuamente por la verdad de Dios, aprenderás a probar y aprobar la voluntad de Dios, no persiguiendo una señal externa, un truco cósmico, sino convirtiéndote en alguien que conoce la diferencia entre lo que es meramente bueno, según los estándares del mundo, y lo que es verdaderamente de Dios, lo que lleva su firma y su propósito eterno. Pero aquí está la tensión, el punto de fricción. La mayoría de la gente quiere sentir por la voluntad de Dios. Queremos una confirmación emocional, una paz que se sienta como comodidad, una palabra profética que tome la decisión por nosotros. Y si bien Dios puede absolutamente usar los sentimientos o a otras personas para confirmar su voz, la Escritura nunca nos enseña a ser guiados por la emoción pura. Nos enseña a ser transformados por la renovación del pensamiento, por la formación lenta y tranquila del carácter, más que por un destello fugaz de perspicacia o un momento de éxtasis. Por eso Proverbios 3:5-6 es tan a menudo citado, pero rara vez vivido en su plenitud. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Observa la estructura, el orden. La confianza conduce a la sumisión y la sumisión conduce a la claridad, pero a menudo lo invertimos. Queremos claridad por de someternos. Queremos que Dios nos diga cuál será el resultado final para poder decidir si obedeceremos o no. La voluntad de Dios no funciona así, porque su voluntad no es un plano estático que se nos entrega todo de una vez, es una relación dinámica. Su voluntad se desvela a medida que caminamos con Él, no mientras nos sentamos a exigir avances o previsualizaciones del futuro. Este fue un cambio radical para la iglesia primitiva. No tenían devocionales diarios estructurados o guías de 50 pasos para discernir la voluntad de Dios. Lo que tenían era confianza inquebrantable y una voluntad de obedecer, incluso cuando el camino no estaba claro, cuando la niebla del futuro cubría sus pasos. Piensa en Hechos 16. Pablo intenta ir a Asia a predicar el Evangelio. Parece un plan excelente, lógico, lleno de celo, pero el Espíritu lo bloquea. Luego intenta Bitinia, y de nuevo, el Espíritu no se lo permite. No es hasta que recibe una visión en la noche, llamándolo a Macedonia, que recibe una dirección clara. Y esa dirección llega por después de la obediencia inicial.
después por de la frustración de los planes frustrados, y por después, por de un período de silencio divino. Ese silencio, esa aparente ausencia de respuesta, también es parte de cómo Dios nos forma, porque a veces, la voluntad de Dios no se trata tanto del destino final, como de la persona en la que te conviertes en la demora, en la ambigüedad, en la espera paciente. Es en esos momentos cuando se prueban los motivos de nuestro corazón. Es cuando se revelan los ídolos ocultos a los que nos aferramos. La necesidad de control, la gratificación instantánea, la comodidad por encima de todo. Es cuando se expone nuestra dependencia de la emoción o de la facilidad, de un camino sin resistencia. Si Dios nos diera todas las respuestas de antemano, no buscaríamos su presencia, simplemente perseguiríamos sus planes, lo usaríamos como un medio para nuestros propios fines. Así que, si estás en una temporada en la que no puedes discernir lo que Dios quiere, si cada opción parece arriesgada o incorrecta, no asumas que Él está escondido o que te ha abandonado. Puede que simplemente te esté moldeando, refinando tu carácter. Porque discernir la voluntad de Dios a menudo tiene menos que ver con escuchar algo nuevo y más con obedecer lo que ya sabes. ¿Estás renovando tu mente con su palabra o simplemente repitiendo tus miedos y preocupaciones, dándoles voz y poder? ¿Te estás sometiendo a su autoridad o estás esperando estar de acuerdo con su opinión antes de moverte? ¿Estás confiando en su voz o persiguiendo una sensación, una emoción que te confirme? Porque si estás constantemente necesitando señales externas, validaciones palpables, puede que estés ignorando la renovación interna, el trabajo silencioso del Espíritu en tu corazón. Cuanto más tu mente esté impregnada de la Escritura, más naturalmente discernirás su corazón, sus prioridades. Cuanto más tu vida esté rendida en oración, más obvios se volverán sus suaves impulsos, sus nudges, y cuanto más camines en obediencia, incluso sin una claridad total sobre el destino final, más claramente comenzarás a ver, porque la obediencia abre los ojos del Espíritu. Seamos honestos, habrá momentos en que nada tenga sentido, cuando las puertas se cierren sin explicación alguna, cuando cada elección parezca un riesgo calculado, un salto en el vacío, cuando el silencio de Dios se extienda más de lo que tu fe esperaba, probando los límites de tu paciencia. Y en esos momentos de vulnerabilidad, el enemigo susurrará al oído: te lo perdiste, estás fuera de la voluntad de Dios, Él te ha olvidado. Pero Dios no se ha quedado en silencio porque te esté castigando. Él está construyendo algo más profundo que una simple dirección o una respuesta fácil. Está construyendo discernimiento en ti, un músculo espiritual que solo se fortalece en la prueba. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. Incluso Él, plenamente Dios y plenamente hombre, oró: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Eso no fue confusión o falta de discernimiento. Fue honestidad brutal, una expresión de la angustia humana legítima, y sin embargo siguió con: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que parece una mente renovada, una mente que lucha con la cruda realidad de la situación, pero que finalmente se rinde a la verdad superior. Y la verdad es esta: la voluntad de Dios no está oculta como un secreto esotérico. No es un juego de ingenio para unos pocos, no es una recompensa para los súper espirituales. Es el resultado natural de la rendición diaria, de la formación intencional del carácter, de un corazón que dice: quiero lo que tú quieres, incluso cuando no lo entiendo en su totalidad. Así que, si sigues esperando una sensación o una señal grandiosa, cambia tu enfoque. Empieza con la confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Sométete a tu propio entendimiento limitado. Renueva tu mente en la palabra día a día. Apóyate en el Espíritu Santo y luego muévete con humildad, con oración constante, con coraje, sabiendo que si estás rendido a Él, Dios no permitirá que te pierdas lo que tiene para ti. No necesitas una señal cuando caminas con el pastor mismo. No necesitas certeza absoluta cuando estás anclado en su carácter inmutable. No necesitas ver el mapa completo cuando el que escribe la historia camina a tu lado, paso a paso. Discernir la voluntad de Dios no se trata de llegar a la respuesta perfecta sin errores. Se trata de convertirte en el tipo de persona que camina lo suficientemente cerca de Él como para saber cuándo dice sí, cuándo dice no y cuándo simplemente dice: confía en mí. Si discernir la voluntad de Dios comienza no con la emoción, sino con la formación del carácter, si empieza por renovar nuestras mentes y someter nuestros caminos,
¿Qué sucede entonces cuando algo suena bien, se siente verdadero, pero secretamente nos está apartando de Dios por completo? Aquí es donde el discernimiento espiritual pasa de ser una herramienta útil a ser una necesidad vital, un imperativo existencial, porque los mayores peligros para tu fe y para la integridad de tu vida no siempre vienen disfrazados de oposición abierta o de maldad evidente. Vienen vestidos de verdad, pero con la dosis justa de engaño para destruirte lentamente, casi imperceptiblemente. Y esa es la razón exacta por la que la Biblia nos advierte una y otra vez, no solo a seguir, sino a por probar y por examinar por todo con diligencia. En Mateo 7:15, Jesús pronuncia una de las advertencias más sobrias de todo su sermón del monte. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Observa bien que no dijo, guardaos de los lobos que parecen peligrosos y amenazantes. Dijo que parecen ovejas, se mezclan con el rebaño, hablan el lenguaje, adoptan las costumbres, suenan espirituales, citan la escritura, se adaptan a los ambientes cristianos, ganan plataformas, acumulan seguidores, pero, interiormente, sus motivaciones los devoran. La fama, el dinero, la influencia, el control sobre otros. Y Jesús no dio esa advertencia a los fariseos, a los incrédulos. Se la dio a por sus seguidores. ¿Por qué? Porque su propio pueblo sería el más vulnerable al lenguaje espiritual, a las promesas de bendición y prosperidad que apelan a deseos legítimos. Porque anhelamos el aliento, queremos claridad en la confusión, deseamos ardientemente escuchar la voz de Dios. Y los lobos explotan esos deseos, ofreciendo una imitación barata, una revelación falsificada que seduce el alma. Pablo se hace eco de esta advertencia en 2 Corintios 11, 13, 15, escribiendo sobre falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y luego añade algo escalofriante, y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de extrañar si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Esto es aterrador porque significa que el mal no siempre se anuncia a sí mismo con signos claros y distintivos. Se disfraza, imita la verdad y entra en espacios que ya están marcados como santos, como seguros, como lugares de luz. En nuestra generación, este peligro se ha multiplicado exponencialmente con el auge de las redes sociales. El contenido espiritual es más accesible y más sin filtro que nunca. Puedes desplazarte por cientos de voces que afirman hablar en nombre de Dios, profetas de YouTube, videos de liberación en TikTok, pastores de Instagram con reels pulcros y teologías de marca. Algunos son genuinos, con intenciones puras y una base sólida. Muchos, sin embargo, no lo son. Y a menos que estés profundamente arraigado en la verdad de la palabra, no sabrás la diferencia hasta que ya haya infectado tu pensamiento, moldeado tus creencias y posiblemente desviado tu camino. La táctica del enemigo no ha cambiado desde el jardín del Edén. Satanás no se presentó ante Eva con colmillos y fuego, con un aura de maldad inconfundible. Vino con preguntas insidiosas, con que Dios os ha dicho, usó las propias palabras de Dios, pero las retorció lo suficiente para confundirla, lo suficiente para sembrar la duda en su corazón, y el enemigo sigue haciendo eso hoy. Viste el engaño con versículos bíblicos sacados de contexto o malinterpretados. Esconde el control y la manipulación dentro de una autoridad espiritual que suena impresionante. Envuelve filosofías de la nueva era en un lenguaje sobre manifestar y energía, e incluso lo llama fe, con descaro. Por eso, el discernimiento no se trata de ser juicioso o intolerante, se trata de supervivencia espiritual, de proteger tu alma y tu camino, porque no todo lo etiquetado como cristiano lleva el espíritu de Cristo. No toda enseñanza que cita la Escritura está fundamentada en una doctrina sana y equilibrada. Satanás no necesita convertirte en un ateo, solo necesita lograr que creas una casi verdad, porque una casi verdad sigue siendo una mentira. Y a veces es una mentira más mortal, porque se siente por segura, familiar, reconfortante. Mira a tu alrededor en el panorama religioso contemporáneo y te darás cuenta. Algunas de las enseñanzas más peligrosas de hoy no son abiertamente heréticas, son distorsiones sutiles que operan en los márgenes. Predicadores de la prosperidad que prometen avance y bendición sin la disciplina de la obediencia o el arrepentimiento genuino. Influencers
que venden emocionalismo barato en lugar del arduo camino de la transformación del corazón. Plataformas que te animan a seguir tu corazón, cuando la Escritura declara claramente que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, Jeremías 17:9. Ministerios más enfocados en construir una marca personal o un imperio mediático que en el quebrantamiento y el servicio humilde. Declaraciones proféticas que suenan poderosas y emocionantes, pero que nacen más de la ambición humana y el deseo de validación que de la intimidad genuina con Dios. El peligro no es solo que estas enseñanzas existan y se propaguen. El peligro es que muchos cristianos ni siquiera saben por qué están equivocadas, carecen del marco de referencia bíblico para evaluarlas, porque no nos hemos entrenado para probar los espíritus. 1 Juan 4:1. Nos hemos conformado con el carisma superficial de un líder sobre el carácter piadoso. Hemos confundido la unción espiritual con el algoritmo de popularidad en las redes sociales. Y hemos asumido que si alguien menciona a Jesús y usa la Escritura, debe ser seguro y digno de confianza, sin un examen más profundo. Pero Jesús mismo dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No por su número de seguidores, no por su energía vibrante, sino por su fruto. Eso significa que no juzgamos por las primeras impresiones, por lo que parece por en la superficie. Juzgamos por los resultados a largo plazo, por el impacto transformador en la vida de quienes los siguen. ¿Su vida se alinea con su mensaje? ¿Su enseñanza exalta a Jesús o sutilmente se centra en la persona del orador? ¿Conduce al arrepentimiento, a la santidad y a la transformación genuina, o solo a una excitación temporal y a mejores sentimientos? El discernimiento significa que no eres fácilmente influenciable, que no te dejas arrastrar por cada nueva moda o ideología. Significa que conoces la palabra de Dios en su totalidad, no solo los versículos inspiradores que se prestan a la autoayuda. Significa que puedes escuchar con amor y empatía, pero probar con la verdad inquebrantable. Significa que no te impresionan las exageraciones o el hype, sino que estás anclado en la santidad y el carácter de Dios. Y ese tipo de discernimiento no solo te protege a ti, sino que también protege a la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Los falsos maestros no solo desvían a individuos, fracturan comunidades enteras. Siembran división al crear dependencia de sí mismos, aíslan a las personas al reclamar una revelación especial solo para ellos. Malusan los dones espirituales para elevar su propio ego, en lugar de edificar el cuerpo de creyentes. Por eso Pablo fue tan agresivo y directo al reprenderlos, porque sabía que lo que estaba en juego no era solo una cuestión teológica, sino la salvación de almas, el bienestar espiritual de la gente. Entonces, ¿cómo te guardas de esto? Permaneces en la palabra, no solo leyéndola superficialmente, sino meditándola profundamente hasta que reconfigure tus instintos, hasta que se convierta en tu segunda naturaleza. Te mantienes sometido a líderes piadosos y probados, personas de carácter y experiencia, no solo a voces populares y carismáticas. Le pides al Espíritu Santo sabiduría, no solo experiencias emocionales o sensaciones. Reduces la velocidad lo suficiente como para probar lo que suena bien, para no reaccionar impulsivamente. Haces preguntas como: ¿esta enseñanza se alinea con el consejo completo de la Escritura? ¿Exalta a Jesús o sutilmente centra a una persona? ¿Conduce al arrepentimiento, la santidad y la transformación, o solo a un entusiasmo temporal? Y a veces, el discernimiento exigirá la separación. Puede que tengas que dejar de seguir ciertas voces en tus redes. Puede que tengas que alejarte de entornos cristianos que se sienten más como autoayuda que como una entrega genuina a Dios. Incluso puede que tengas que corregir con amor a un amigo que se ha enredado en algo peligroso, no por arrogancia, sino por un profundo amor por su alma y por la verdad. Eso no es arrogancia espiritual, es obediencia al llamado de proteger la fe. Jesús nos advirtió que no fuéramos ingenuos. Y si Él, lleno de compasión, misericordia y gracia, se tomó el tiempo de exponer las falsificaciones espirituales, nosotros también debemos hacerlo, porque el discernimiento no se trata solo de saber qué aceptar, se trata de saber qué rechazar, y no porque seas duro o insensible, sino porque eres santo, porque tu vida se rige por los principios del reino. El Espíritu de verdad no comparte espacio con las mentiras, y si vamos a ser personas que caminan en la verdad,
Tenemos que estar dispuestos a nombrar lo que es falso, incluso cuando es popular, incluso cuando es políticamente correcto, incluso cuando la marea de la opinión pública se inclina en su favor. Así que pregúntate, ¿a qué voces les he dado autoridad en mi vida? ¿Estoy creciendo en Cristo o simplemente me siento inspirado por el momento? ¿Conozco la palabra lo suficientemente bien como para reconocer cuándo está siendo distorsionada, manipulada o sacada de contexto? El diablo rara vez llama a la puerta con un tridente. Generalmente aparece con un micrófono, una plataforma y la dosis justa de escritura para sonar legítimo. No te dejes engañar por la vestimenta de oveja. Pídele al Espíritu Santo que agudice tu visión para que cuando el lobo se presente, sepas exactamente con qué estás tratando. Porque la guerra espiritual no siempre es ruidosa y evidente. A veces es sutil, una infiltración silenciosa. Y a veces, la supervivencia parece una separación silenciosa y una declaración clara e inquebrantable. Eso no es de Dios y no lo seguiré, sin importar el costo o la presión social. Si los falsos maestros y los imitadores espirituales son una realidad ineludible, si el engaño no viene en forma de rebelión abierta, sino disfrazado de justicia, entonces no podemos permitirnos caminar por la vida con el corazón abierto y los ojos cerrados. El discernimiento no es un lujo para la élite espiritual, para unos pocos dotados. Es una armadura indispensable para cada creyente, una necesidad en la batalla constante por la verdad. Pero aquí está la buena noticia, la que nos llena de esperanza. Dios no solo nos advirtió sobre el engaño, Él nos dio armas poderosas para combatirlo, herramientas que no son vagas ni místicas, son reales, tangibles y plenamente accesibles para cada persona que anhela la verdad. Son la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la sabiduría de lo alto, la práctica de la oración y la disciplina de esperar en Dios. Y cuando estas armas trabajan en conjunto, agudizan nuestra visión, guardan nuestros corazones y nos entrenan para distinguir lo que es de Dios de lo que simplemente parece por serlo. Pablo sienta las bases para esto en Efesios 6, una carta escrita mientras estaba encarcelado en Roma. No estaba escribiendo teorías abstractas, escribía desde las cadenas, desde una posición de vulnerabilidad y limitación física. Y en ese lugar de confinamiento, Pablo describe un tipo diferente de guerra, una guerra espiritual. Dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios, no de algunas piezas, sino de por toda por ella, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Observa que solo una de esas piezas es un arma ofensiva, la espada. Y no es tu opinión personal, no es tu instinto visceral, no es tu reacción emocional momentánea, es la Escritura, porque cuando no conoces la palabra de Dios profundamente, estás desarmado en una guerra espiritual donde el enemigo usa la distorsión y la manipulación de la verdad como sus principales tácticas. La Biblia no es una decoración literaria o un banco de frases motivacionales. Es el estándar inmutable por el cual pruebas cada voz, cada enseñanza. Es como identificas cada doctrina falsa. Es como reconoces cuando algo suena espiritual, pero contradice fundamentalmente la naturaleza y el carácter de Dios o el bienestar de la sociedad. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el filo que necesitas cuando la confusión nubla tu juicio, cuando la niebla de la desinformación es espesa, pero la palabra sola, mal utilizada o sin el contexto adecuado, puede ser peligrosa. Incluso Satanás citó la Escritura a Jesús en el desierto, torciendo su significado para intentar engañarlo. Por eso, el discernimiento también requiere el Espíritu Santo. Él es quien ilumina el texto, quien te ayuda a dividir correctamente la palabra de verdad, quien te susurra, esto se aplica a ti ahora mismo, incluso cuando nadie más lo ve, incluso cuando el mundo te dice lo contrario. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él no añade nueva doctrina o revelaciones que contradigan la Escritura. Él te recuerda lo que Jesús ya dijo, la verdad revelada. Así es como conoces su voz. Siempre suena a Jesús, el Verbo encarnado, la palabra y el Espíritu juntos. Esa es la estrategia divina, el equipo perfecto para la claridad. Pero incluso entonces, el discernimiento se profundiza con otro regalo precioso, la sabiduría. Santiago 1:5 nos da una de las promesas más generosas del Nuevo Testamento. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría no es solo inteligencia o conocimiento acumulado, es una perspicacia del cielo, una capacidad para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Es claridad cuando las opciones son muchas y complejas. Es saber cuándo hablar y qué decir, y si actuar o no actuar en absoluto. Y seamos realistas, a veces lo que más necesitamos no es otra palabra o una nueva revelación, sino la paciencia para esperar. Porque el discernimiento a menudo se agudiza no en el ruido, sino en el silencio, madura en la tensión, en el espacio incómodo entre lo que quieres por hacer y lo que el Espíritu todavía está preparando en ti. Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo para todo, y algunas temporadas están diseñadas para ralentizarte lo suficiente como para evitar el sabotaje espiritual, para protegerte de tus propias impulsividades y errores. Por eso, el tiempo es también un arma poderosa. El tiempo revela los verdaderos motivos. El tiempo pone a prueba la verdad. El tiempo expone si una voz es consistente con el carácter de Dios a largo plazo o si es lo suficientemente astuta como para engañarte por un momento. No necesitas tomar cada decisión en el calor de la emoción o bajo la presión de las circunstancias. El discernimiento te da permiso para hacer una pausa, para decir, permítanme orar sobre esto, para decir no hasta que haya un sí claro del cielo, para mantener un espacio abierto, para que la claridad de Dios interrumpa tus suposiciones y tus planes preconcebidos. Añade a eso el don del consejo piadoso. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. El discernimiento no es siempre una tarea solitaria. A veces, Dios usará la claridad de otra persona, de un amigo sabio o un mentor espiritual, para confirmar tu dirección o para advertirte antes de que entres en algo destructivo. Pero no te equivoques, el consejo piadoso no es solo la opinión de personas que te agradan o te caen bien, es la verdad de personas que caminan con Dios, que conocen su palabra, que te aman lo suficiente como para decirte lo que no quieres escuchar, lo que te confronta, incluso si les cuesta su propia comodidad. Y estas armas, palabra, espíritu, sabiduría, tiempo y consejo, no son solo herramientas de emergencia que sacas cuando la crisis ya está encima. Están destinadas a ser tu equipo diario, no reactivo, sino preventivo. No esperas para armarte una vez que ya estás envuelto en el engaño. Te entrenas ahora, lees la palabra ahora, pides sabiduría ahora, porque el discernimiento no comienza en la crisis. Se forja en la consistencia diaria, en la disciplina constante. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica? Se ve como abrir la palabra antes de abrir las redes sociales. Se ve como invitar al Espíritu a hablar antes de que tu carne, con sus deseos y miedos, tenga la primera palabra. Se ve como llevar tus preguntas a la oración ferviente, no solo a los chats de grupo o a la opinión popular. Se ve como pedir consejo a personas que tienen por fruto por visible en su vida, no solo por seguidores por en sus plataformas. Se ve como esperar pacientemente, no porque tengas miedo o seas indeciso, sino porque te niegas a precipitarte por delante de Dios. Y cuando estas armas trabajan juntas en armonía, sucede algo profundo. Comienzas a ver con una claridad asombrosa. Dejas de ser influenciado por la espiritualidad superficial, por las apariencias. Te vuelves paciente en la ambigüedad, capaz de tolerar la incertidumbre. Comienzas a reconocer el engaño no por lo terriblemente equivocado que es, sino por lo sutilmente no correcto que resulta ser. Te vuelves más difícil de engañar, más rápido para hacer una pausa, más lento para hablar y más fuerte en la verdad inquebrantable de Dios. Pero no te confundas, estas armas no son para exhibición espiritual o para impresionar a nadie. Son para la supervivencia en un mundo donde la verdad es un bien escaso y en una era donde el engaño se viste de belleza,
carisma y medias verdades, no solo necesitas defensa, necesitas un discernimiento con filo, con la capacidad de cortar a través de la falsedad. Y ese filo, esa agudeza, proviene de la disciplina constante, de un compromiso diario con la verdad. Pregúntate, ¿estoy equipado o soy emocional, expuesto y fácilmente influenciable? ¿He permitido que la palabra de Dios me arraigue lo suficientemente profundo como para probar lo que se me presenta? ¿Me someto al Espíritu diariamente o solo cuando me siento desesperado y sin opciones? ¿Creo el espacio necesario para escuchar a Dios o estoy ahogando su voz con el ruido constante de la cultura y mis propias preocupaciones? Estoy pidiendo una claridad que aún no he demostrado que seguiré con obediencia, porque el discernimiento no es un regalo que esperas recibir pasivamente. Es un músculo que eliges entrenar, día a día, con esfuerzo deliberado. Y si lo entrenas, si te inclinas hacia él, si reduces la velocidad para escuchar, si obedeces rápidamente y vives cerca del Espíritu, te convertirás en el tipo de persona que puede detectar la falsedad antes de que se pronuncie, sentir el peligro antes de que muerda y caminar en alineación divina incluso cuando otros todavía están adivinando. Hebreos 5:14 no es solo un versículo, es un espejo que nos confronta, un desafío a la inercia espiritual, un llamado a la acción. Así que tómalo en serio, porque en esta generación la agudeza espiritual es supervivencia y la madurez ya no es una opción, es un imperativo urgente. Y la Iglesia está en desesperada necesidad, no solo de voces más fuertes, sino de una visión más clara, una perspectiva divina que trascienda la confusión humana. El discernimiento comienza con un susurro, crece a través de la obediencia, se agudiza con el tiempo y cambia absolutamente todo. Después de recorrer el largo y silencioso camino del crecimiento espiritual, después de aprender que el discernimiento no es simplemente un don dado, sino una habilidad que se entrena con esfuerzo, que la madurez no se mide por el número de años que hemos estado en la Iglesia, sino por la frecuencia con que obedecemos el suave susurro de Dios. Llegamos aquí, al borde de la elección, porque una vez que has visto cuán real es la guerra espiritual, una vez que comprendes que la falsedad rara vez se presenta como maldad pura y el engaño rara vez llega con estrépito o anuncio evidente, la única pregunta que queda es ineludible. ¿Caminarás en discernimiento o te quedarás donde es cómodo, pero espiritualmente entorpecido y apático? Esto no es teoría abstracta, no son elucubraciones teológicas, es la vida que vivimos ahora mismo. Estamos viviendo días en los que el discernimiento no es una opción, es una urgencia vital, donde el contenido es constante y abrumador, pero la verdad es cada vez más rara y difícil de encontrar, donde las voces gritan en todas direcciones, pero pocas, muy pocas, hacen eco de la voz real de Dios, donde los predicadores se vuelven tendencia, los maestros se hacen virales, y el engaño espiritual se disfraza con filtros de perfección y un lenguaje suave y acogedor. Y si no tienes ojos agudizados por la Escritura, oídos entrenados por el Espíritu y un corazón rendido en oración, serás arrastrado por lo que se siente por bien y te perderás lo que es verdaderamente cierto, lo que tiene substancia eterna. Así que, hagamos una pausa y un inventario personal, porque el discernimiento ha tocado cada parte de nuestras vidas. En este viaje, hemos aprendido que el discernimiento no se trata de ser sospechoso o desconfiado por naturaleza. Se trata de estar espiritualmente despierto, alerta y receptivo a la verdad. Que el Espíritu Santo no solo nos consuela en la aflicción, Él filtra cada impresión, cada voz, cada influencia que entra en nuestra alma. Que la voluntad de Dios no es algo a lo que llegamos por pura emoción, sino algo en lo que nos formamos a medida que nuestras mentes son renovadas por su verdad. Hemos visto cómo los falsos maestros y los espíritus imitadores no son solo advertencias históricas de un pasado lejano. Están activos por ahora, son sutiles y nos rodean, incluso dentro de los confines de la Iglesia y la comunidad de fe. Vimos cómo la palabra, el espíritu, la sabiduría, el consejo piadoso y el tiempo son nuestras armas más poderosas, no solo para defender la verdad, sino para proteger nuestras propias vidas de la desviación. Y quizás lo más difícil de todo, aprendimos que el discernimiento duele, que tendrá un costo real en tus relaciones, en tu sentido de certeza y aprobación, en la comodidad de la pertenencia. Pero también vimos cómo el discernimiento está en todas partes. Vive en los programas que ves, en los amigos en los que confías, en las influencias que sigues en línea
y en las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando, en la privacidad de tu corazón. Y finalmente, enfrentamos la verdad ineludible. No te tropiezas con el discernimiento, no llegas a él por accidente. Creció en ti a través de la práctica constante, a través de la sumisión de tu voluntad, a través del paso del tiempo y de una confianza profunda en Dios. Y ahora, la pregunta que resuena es, ¿qué haremos con ello? Porque este mundo no necesita más cristianos emocionalmente reactivos que se guían por el último sentimiento o la última tendencia. No necesita más creyentes espiritualmente entretenidos que solo buscan la próxima experiencia sin fundamento. Necesita personas cuyos ojos vean claramente la realidad espiritual y física, cuyos espíritus sientan profundamente el corazón de Dios y cuyas vidas sean guiadas enteramente por el susurro del Espíritu y la autoridad inquebrantable de la palabra. Dios no está buscando personas que quieran discernimiento solo cuando les beneficie o les resulte cómodo. Él está buscando personas que caminen en claridad, incluso cuando les cueste, incluso cuando signifique ir a contracorriente de la cultura. Así que, si esa eres tú o ese eres tú, entonces, que esta oración no sea solo palabras que recitas, sino una línea que trazas en la arena de tu vida, un compromiso inquebrantable de dejar atrás el adormecimiento espiritual y entrar en la vida de discernimiento con tu corazón, tu mente y tus hábitos bien abiertos a la guía divina. Oremos. Padre, venimos a ti no como personas que lo tienen todo resuelto, sino como hijos e hijas desesperados por tu claridad. Confesamos, Señor, que no siempre hemos escuchado, nos hemos movido demasiado rápido, hemos reaccionado demasiado emocionalmente, hemos seguido voces que eran ruidosas, pero no santas, carentes de tu verdad. Hemos perseguido la inspiración efímera por encima de la obediencia duradera. Hemos pedido señales grandiosas cuando tú nos invitabas a la rendición humilde. Perdónanos, Dios, danos ojos para ver de nuevo, ojos que reconozcan el engaño, incluso cuando está envuelto en un lenguaje cristiano convincente o en una apariencia de bien, ojos que no se impresionen por las plataformas o el número de seguidores, sino que estén anclados en tu presencia inmutable, ojos que puedan ver la raíz de las cosas, no solo el fruto superficial, sino la motivación profunda que lo impulsa. Señor, afínanos, Espíritu Santo, conviértete en nuestro filtro personal para todo. Despoja cada falsificación, cada mentira que creímos porque se sentía más segura, más cómoda o más conveniente que la verdad afilada. Haznos sensibles de nuevo, sensibles a tu suave impulso, sensibles a tu santa tristeza cuando nos desviamos. Que no solo escuchemos la verdad, sino que respondamos a ella, no con una obediencia postergada, sino con una rendición inmediata y sin reservas. Jesús, te pedimos que mates la apatía y la insensibilidad en nosotros, que destruyas la pasividad que nos mantuvo en silencio cuando debimos haber hablado con valentía, que arranques el compromiso disfrazado de amabilidad, la transigencia que llamamos compasión para evitar la confrontación, que expongas los acuerdos que hicimos con el miedo, la comodidad y la popularidad, sacrificando la verdad por la aceptación. Rompe donde nos hemos vuelto insensibles, despiértanos donde hemos estado dormidos en la complacencia, danos corazones que ardan por lo que tú amas y se rompan por lo que te rompe a ti. Oramos por coraje, Señor, coraje para decir no cuando todos los demás dicen sí con entusiasmo, coraje para alejarnos de lo que parece una oportunidad brillante, pero huele a engaño en el espíritu, coraje para denunciar la falsedad, no con orgullo o arrogancia, sino con lágrimas de amor por la verdad y por las almas de las personas. Coraje para vivir solo para tu aprobación, incluso si nos cuesta la aprobación de todos los demás. Y Dios, oramos por sabiduría, la clase de sabiduría que viene de arriba, la que es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos, la clase que camina despacio cuando el mundo se apresura sin rumbo, la clase que permanece en silencio cuando la carne quiere reaccionar impulsivamente, la clase que discierne no solo lo que es bueno, sino lo que por eres tú, lo que lleva tu esencia. Enséñanos a probar cada espíritu, a sopesar cada palabra cuidadosamente, a permanecer arraigados en la Escritura para que no podamos ser influenciados o arrastrados. Haznos amantes de la verdad, incluso cuando nos convence de nuestros errores, incluso cuando nos aísla de la multitud, incluso cuando duele profundamente. Dios, levanta una generación con ojos claros, un remanente que se niega a ser entretenido,
por aquello de lo que Jesús murió para liberarnos. Un pueblo que camine en discernimiento, no porque seamos mejores que los demás, sino porque estamos completamente rendidos a ti. Que seamos nosotros quienes permanezcamos firmes cuando otros se inclinen, quienes veamos cuando otros están ciegos, quienes hablen cuando otros permanezcan en silencio, quienes obedezcan incluso cuando el costo es alto. No solo queremos discernimiento para nuestra seguridad personal, Señor, lo queremos para tu gloria. Lo queremos porque eres digno de una iglesia que te vea claramente, sin velos ni distorsiones. Así que, Espíritu Santo, haznos agudos, haznos valientes, haznos santos, apartados para ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.